Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin ha obtenido más de 100 millones de reproducciones en mayo de 2025 en Spotify hasta ahora. Felicitaciones, Jimin. En Spotify Chile, sigue en el número 1. Spotify Costa Rica número 15. Spotify Japón número 10. Spotify Letonia número 6. Spotify Marruecos número 84. Spotify Panamá número 106. Spotify Rumanía número 6. Spotify Estados Unidos número 65. Y Spotify Global número 13. Jimin reingresó en la lista de mejores artistas globales diarios en Spotify en el lugar 177. Sigamos escuchando Face Muse con enfoque a Who para que Jimin siga en esa lista y por supuesto dentro de los top 15 con Who en Spotify Global. Who ha estado en el puesto número 1 en la lista Apple Music, Top 25 San Petersburgo, durante 300 días. Es la primera y única canción en lograr esta hazaña en esa lista. Felicitaciones, Jimin. El audio oficial de Filter ha superado los 126 millones de visitas en YouTube. Sigamos escuchando la música de Jimin en todas las plataformas digitales. Standing Next to You ha superado los 1.200 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en su segunda canción en lograr este hito. Felicitaciones a Jungkook. Seven en Spotify Global se ubica en el puesto número 101. Y en los mejores artistas globales diarios, Jungkook está en el número 196. Vamos, sigamos escuchando Seven y Golden, para que Jungkook recupere su streaming diario y siga presente en las principales listas de música. Golden es el único álbum en solitario de K-pop en el que cada canción supera los 100.000 Shazams. Felicitaciones, Jungkook. El audio oficial de Haegyu en YouTube ha superado los 53 millones de reproducciones. Continuamos escuchando a Jungkook en todas las plataformas digitales. Vota por Jimin y Jungkook en la semifinal del Solista del Año, van ganando por un estrecho margen. Votemos cada 5 minutos para ampliar la brecha. Vota por Jungkook en la web o aplicación VAX, como el artista vocal Tesoro Nacional. La votación se cierra este miércoles, 21 de mayo. Votemos por Jungkook. Vota por Jimin en los Shining Awards, Mejor Bailarín K-pop 2025. Sigue liderando la votación, sigamos votando cada una hora, la votación es hasta el 31 de mayo. Vota por Jimin y Jungkook en DABM, categoría Mejores Bailarines Masculinos. Puedes votar por ambos inmediatamente. Jimin va liderando pero Jungkook va muy atrás. Votemos por ambos. Vota por Seven y Like Crazy en los AICAN como la mejor canción K-pop de todos los tiempos. La votación se cierra en 55 días. Votemos por Jimin y Jungkook para darles victorias contundentes, que ayudarán a sus carreras musicales. Apoyemos a ambos para que sientan nuestro amor. Diario Militar J-Coop. Menú del día. Desayunaron arroz, sopa de algas con almejas, salteado de verduras con tocino, estofado de patatas con gochujang y huevos de codornices, kimchi y leche. Almorzaron
pasta con camarones, baguette de ajo, crema de sopa, rollitos de cerdo empanizados con queso, ensalada de pasta fusilli y kimchi en cubos. Cenaron arroz, estofado de ternera al curry, camarones empanizados tipo mariposa, ensalada de frutas tropicales y kimchi en cubos. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 11 grados Celsius, nublado. En la tarde, 16 grados Celsius, nublado. Tarde-noche 19 grados Celsius, mayormente despejado. Jimin y Jungkook han completado el 96% de su servicio militar, ya no les falta nada. ¿Quién más se siente emocionada? Vamos por ese 4% Jikook, con toda la actitud positiva. La compañía de yates en Jeju, donde Jikook vio abrazados el atardecer, está haciendo la cuenta regresiva de la pronta alta militar de ambos. Quizás vayan a vacacionar nuevamente ahí, pero seguramente esta vez solitos. ¿Qué crees tú? ¿Sabías que? Los premios American Music Awards sacaron la peor cara del Fandom Army en la aplicación X. Cuentas grandes con más de 50,000 seguidores dieron su voto a Nam, no se le preguntó a nadie. Lo dictaron ellas porque así lo quisieron. Lamentablemente muchas fans son como borregos y no toman propias decisiones y no cuestionan nada. Nadie dice que no hayan votado por Nam, acá él no es el problema. El problema son las fanbases que carecieron de ética, porque una fanbase Army que dice amar a los 7 miembros, pero al momento de hechos importantes siempre olvida a uno y menosprecia su carrera artística y talento. ¿Realmente son Armies? Una de esas es BTS Doreen Brigade y Charts México. Fueron activas para votar por Nam, más bien en contra de Jimin. Ocuparon toda clase de manipulaciones, incluso el último día de votaciones. Se acusó al fandom de Jimin robar cuentas creadas por ellas, para votar por Nam, 1000 cuentas que según las fans de Jimin robaron para votar por él. Todo esto fue lanzado sin mayores pruebas, fue inventado por una fanbase de Nam India, que se hicieron eco varias armies, pero, oh, sorpresa, se descubrió que la persona detrás de esa cuenta es Taekuka. Todo fue porque publicó una foto que era un pantallazo, se podía ver su galería de fotos, y ahí se encontraba un fanfic Taekwook, donde por supuesto Jimin es el villano cruel y despiadado de la historia. No me extrañaría que otras cuentas que apoyaron la votación de Nam, también lo sean. Han tenido comportamientos que se condicen mucho de ser una ARMY. Como Fandom Army, debieron pedir votar por ambos o simplemente ignorar la votación, pero ellas prefirieron dividirlo, a días en que BTS vuelva a reunirse. Lamentablemente el Fandom Army está infectado de taekukas que odian a Jimin por un chip que nunca existió. Eso se traduce en el cero apoyo a cualquier evento de Jimin, y como fue el caso de estos premios, ocupando sus grandes plataformas para desprestigiar a las fans de Jimin y a él mismo, diciendo, él tiene muchos premios, nunca les había importado tanto un premio, hasta que vieron a Jimin nominado, se unieron con fandoms que odian a Jimin para buscar votos. Después postean lo que Jimin escribió en el chat, Army te amo, creyendo que les dice a ellas, pues no, Jimin, lo escribe a todas las verdaderas ARMYs, que aman a los 7 por igual y no desmerecen a ningún miembro y que ese amor está por encima de cualquier premiación. El verdadero Fandom Army, el coreano que se restó de esto y prefirió mantenerse al margen de estas votaciones para no perjudicar a ninguno de los miembros. Solo espero que ese mal actuar de esas supuestas ARMYs sea devuelto con el triunfo de Jimin este 26 de mayo. Ahora ya lo sabes. ¿Recuerdan el regalo en conjunto que hizo Jimin y Jungkook a una nueva productora? Enviaron en conjunto un regalo con sus nombres en las cintas. En Corea, las fans se pusieron felices porque saben lo que significa esto. En la cultura occidental, que dos amigos envíen un regalo, se podría considerar normal, pero en la cultura coreana, no. Acá podemos ver en un K-drama donde, la suegra, le dice a la chica, que deben hacer el regalo en conjunto porque están casados. Nós somos casal. Presentinho conjunto. Allá las parejas envían las flores y regalos así, juntos. Otra prueba más de que Jikook son más que una fuerte amistad. Aunque eso lo sabemos, nunca está de más decir estas cosas, y aún más en una cultura tan diferente y que un gesto tan normalizado acá entre amigos, allá solo las parejas lo pueden hacer. Día 22.
Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.